Hay menos calor, ¿cierto? Sí, hay menos calor. Hoy día estaba anunciado menos calor. Bueno, perdonen los hermanos el cambio de horario tan repentino, puede que haya afectado en algunos que hayan tenido que llegar más temprano, algunos llegaron muy temprano, de hecho a las 8:30 me estaban llamando por teléfono para que viniera a abrir este lugar, así que hay algunos que madrugaron más, a otros les puede haber afectado, otros no recibieron la información, pero a medida que vamos adaptando, es un horario de verano. Tal vez Nadia me decía que es probable que hayamos despertado alguno, porque aunque esto es una zona industrial al lado de esta, y para atrás parece que hay casas. Bueno, vamos a hacer el arreglo respectivo. ¿Ah? Al lado hay vivienda. Qué bueno, hay que orar para que se conviertan y puedan venir a celebrar la fiesta. A ver, a ver, amén nomás fue, a ver. De hecho, estaban orando, dice mi esposa. Claro, obviamente que sí. Si estamos de acuerdo con eso, no discuta conmigo, por favor, porque en este momento no estoy en condiciones de discutir. Bueno, he estado predicando una serie de mensajes que lo entregué una vez en un discipulado y nos demoramos un año. Y acá solamente llevamos poco más de un mes, donde hemos hablado de las 7 iglesias que tienen una relación. Perdón, voy a orar primero para grabar y dejarlo grabado. Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias por el entusiasmo, el ánimo de los hermanos, gracias por el carisma y el amor que tú has puesto en cada uno de ellos para llegar a este lugar. Confiamos en tu gracia y en tu amor que seguirás sustentando nuestra vida y también sustentando tu llamado, porque es Cristo quien sustenta el llamado y Él sustenta la iglesia y Él la trae en pos de sí mismo. Gracias, Señor, queremos revelación, gracia abundante para poder entender a lo menos en parte lo que tú tienes para nosotros. Permite que esta palabra sea atesorada en los corazones y pueda glorificar tu nombre a través de ella. Usa como un canal, Señor, mi vida para bendecir en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El hermano Isa Reyes está enfermo de cálculo. Los riñones, cálculo a los riñones. A los riñones, perfecto. Así que de puro dolor nomás el hermano se quedó. ¿Qué? ¿Qué dije yo? ¿Lo votó? ¿Y si lo votó, por qué no está aquí? Qué falta de espiritualidad. Bueno, gracias, Señor. Ahora sí voy a grabar. No grabé esto otro anterior. Y entonces hablamos de 7 iglesias que tienen una relación con las edades, la trayectoria que ha tenido las iglesias. Las 3 primeras iglesias conforman una parte que ya se acabó. Pero después de las otras 4 iglesias, que son Tiatira, representada por la Iglesia Católica Romana, Sardis, representada por la Iglesia Protestante y Evangélica, luego voy a hacer una explicación respecto a eso, Filadelfia, que es la iglesia totalmente recobrada, y la Odisea, que es la iglesia degradada después de Filadelfia. O sea, la iglesia de Filadelfia es la iglesia perfecta, si pudiéramos decir que es Filadelfia, pero que se degrada, o sea, siempre hay un peligro. Y entonces hablamos que, bueno, primero voy a leer el texto de Apocalipsis 3, que 3, el verso 7 en adelante. Dice así: escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder o poca fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos, si no lo son, sino que mienten, he aquí voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre la tierra habitada, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Filadelfia, que es la iglesia perfecta, si pudiéramos llamarle, la iglesia de amor fraternal, que luego voy a explicar también eso, es la continuación de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica. Si ustedes examinan la primera iglesia, es la iglesia apostólica que al final se degradó. Filadelfia continúa a esta iglesia. La iglesia de Éfeso, al perder el primer amor, que corresponde desde el año 30, más o menos, cuando Cristo ascendió a los cielos, hasta el año 100, está la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia apostólica. Después de eso, del año 100 al 313, es la iglesia perseguida, la cual no tiene ni un solo reproche, tampoco tiene halagos de parte de Dios. Solamente se le pide que venza el temor a la muerte. Y después de la iglesia, en el 313, nace la iglesia de Pérgamo, que significa contrato o matrimonio, donde la iglesia se vuelve mundana. Y ahí ya comienza una degradación impresionante. Una degradación porque la iglesia de Pérgamo se unió al Estado e iglesia se hicieron uno y se volvió mundana, y nace después, a finales del siglo VI, o sea, por ahí por el año 600, nace la Iglesia Católica Romana, que persevera hasta el día presente. Y estas dos iglesias primeras nacieron bien y después se vuelve muy mala en Pérgamo, y después ya una corrupción total con la iglesia de Tiatira. Y aquí voy a decir algo también. La iglesia católica romana, que las 4 últimas iglesias van a estar presentes en la venida del Señor. Quiero decir algo que hay que ser justo. La iglesia Filadelfia viene después de Sardis, que está representada por la iglesia protestante y la iglesia evangélica. Ahora, debemos de reconocer nosotros que la iglesia evangélica tuvo una labor impresionante. O sea, debemos agradecer a la iglesia evangélica. Y alguien me preguntaba y decía, ¿por qué nosotros no somos evangélicos? Porque la palabra evangélico nació con Martín Lutero. En la época de Martín Lutero, en vez de llamarse católico, se pusieron el nombre de evangélico y los otros le llamaron protestante. Entonces la palabra protestante y evangélico nace después de la Reforma, pero el verdadero nombre que deben tener los hijos de Dios es cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Entonces el nombre correcto es cristiano, no evangélico. Pero agradecemos a Dios por la iglesia evangélica, porque tuvo que luchar fuertemente para retornar, y la iglesia Filadelfia se toma de este recobro que viene de parte de la iglesia evangélica, que fue la que más rescató toda la corrupción que había dentro de la iglesia católica, solo que se quedó corta. Por eso dice que cuando le habla a la iglesia de Sardis, el Señor le dice que he hallado que tus obras no están completas, no están acabadas. Y yo creo que cualquier pastor que sea muy inteligente, y yo lo he escuchado, pastores que son entendidos en la palabra, reconocen que la iglesia evangélica no llevó a cabo el recobro total, la restauración que comenzó Martín Lutero, se quedó ahí. Y hay momentos en que la iglesia evangélica está viva, pero luego cae en muerte. Por eso en la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, comienza del 1 al 6, el Señor le dice, tiene nombre de que vive,
pero estás muerta. O sea, usted no puede decir que dentro de la Iglesia Católica hay vida, porque no la hay. Hay un poco de vida tal vez en la Iglesia Católica que es los carismáticos, pero ellos todavía siguen en la idolatría y en muchas otras cosas, pero hay un poco de vida. Pero la Iglesia evangélica, al rescatar, comienza una ardua labor, una lucha interminable. Muchos murieron, la Iglesia Católica mató a muchos protestantes evangélicos también. Hay una diferencia entre los protestantes y los evangélicos, porque los protestantes son muy parecidos a los católicos en su pasividad. Es probable que ni siquiera se han convertido. Y dentro de la iglesia evangélica prácticamente es muy difícil encontrar dentro de la iglesia evangélica alguien que no sea realmente convertido. O sea, dentro de la iglesia evangélica prácticamente todos son convertidos, todos han nacido de nuevo. O sea, es muy difícil encontrar un evangélico falso, salvo digamos que en iglesias como en Estados Unidos, que muchas iglesias ni siquiera creen en la sangre de Cristo, ni en la redención, pero aquí en Chile casi no existe eso. Por lo tanto, dentro de la iglesia evangélica, prácticamente todos son cristianos, convertidos, pero están muertos en su vida espiritual y no pueden avanzar más allá porque no acabaron la obra de recobro que se inicia en Filadelfia y lo voy a explicar a continuación. O sea, hay varias cosas que hacen que Dios no apruebe la iglesia y no la bendiga. O sea, todo depende de que Dios riegue la iglesia, y si Dios no riega la iglesia, si Dios no hace algo en la iglesia por más que luche. Yo sé que dentro de la iglesia evangélica, porque yo muchos años evangélico, era una persona que buscaba fervientemente a Dios en oración, y en ayuno, y en oración, y en lectura de la palabra, muchas horas de oración, y lloraba de frustración, porque no sentía que fluían los ríos de agua viva, y tampoco en la iglesia. Y a momentos tenía un mover espiritual tremendo, y el martes aparecían todos los descarriados para que les tocara la misma bendición, y no pasaba nada. O sea, es una cuestión así, es como intermitente. Las razones las vamos a hablar enseguida. Por lo tanto, agradecemos a Sardi, la iglesia evangélica, por haber avanzado bastante en el recobro del Señor, pero se quedó mal en otras cosas. Por ejemplo, comienza el versículo 7, dice: escribe el mensajero de la iglesia en Filadelfia. ¿Qué significa? Filadelfia significa amor fraternal, o sea, amor entre hermanos, ¿ya? Y aquí es donde está el problema. Cada vez que comienza una jerarquía, crea una división entre el pueblo de Dios. O sea, una jerarquía. ¿Por qué amor fraternal? Porque dentro de la iglesia cristiana Filadelfia, todos son hermanos. No hay una diferencia entre la clase ungida, como es el caso dentro de la iglesia católica, y en gran medida dentro de la iglesia evangélica, donde el sacerdote es el padre, y dentro de la iglesia evangélica es el pastor. No es que haya problema con el pastor. El problema es que la iglesia evangélica se cree que el pastor es el ungido de Jehová y el resto no está ungido. Y que el pastor es el sacerdote de Dios y que el resto no lo es. Ese es un error. Entonces, el Señor Jesús se adelanta a esto en el capítulo de Mateo, el capítulo 23, si no me equivoco, el verso 9 y 10, donde dice, y ataca las dos áreas, y dice: no llaméis a nadie padre aquí en la tierra, porque uno vuestro Padre, el que está en los cielos. Y a los curas católicos se le llama padre. Y hay personas que no entienden esto. De hecho, yo he ido a visitar a algunas personas, digamos, que no son cristianas, y me saludan y me dicen: ¿cómo está, padre? No se le puede llamar en el aspecto espiritual, estoy hablando, porque ahora no le va a querer decir papá a su papá terrenal. Estoy hablando en términos eclesiásticos. A nadie se le puede llamar padre. No sé, esa es una herejía, que al sacerdote católico se le llame padre. Y es una herejía pensar que él es un sacerdote y los otros no lo son. Porque dentro del pueblo cristiano, Filadelfia, todos somos reyes y sacerdotes. ¿Lo cree? O sea, todos nosotros tenemos la facultad de relacionarnos con Dios directamente por medio de Jesucristo y directamente con el pecador para llevarlo a Dios. O sea, usted puede convertir a una persona, puede instruirle por la palabra, puede decirle: tus pecados te son perdonados. Usted puede ir directamente al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y el Señor lo perdona. No necesita un cura para que le perdonen los pecados.
Hay gente que viene a uno para confesarle algo, pero no porque ellos están buscando una clase mediadora, sino de repente necesitan abrir su corazón un poco más a alguien para que les ayude, pero no porque necesiten una clase mediadora. Y dentro de la iglesia evangélica, el pastor es como el ungido y el resto de los hermanos como no lo son. Entonces el pastor es el siervo de Dios, pero aquí dice bien claro, la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. O sea, en el fondo, ese amor fraternal es que dentro de la iglesia cristiana todos somos hermanos. No hay clase mediadora ni jerarquía, no existe eso. Voy a volver a repetir esto hasta que se lo grabe. La religión necesita 4 cosas. Ponga atención, pero no importa porque quedó grabado, se lo mandamos después. Necesita 4 cosas la religión y ahí va a ver usted si tiene religión o no. Se requiere una clase mediadora, en este caso el pastor evangélico y dentro de la iglesia católica el padre. Se requiere un templo. Por eso aquí rehusamos decir a este lugar la casa de Dios. No existe eso. Dentro de la iglesia evangélica y dentro de la iglesia católica, el edificio de reunión le llaman la casa de Dios. Por eso el pastor cuando se para adelante dice, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Y muchos de ustedes piensan que vienen a la casa de Dios. Pero la casa de Dios somos nosotros. Tal como un día una hermana se enojó, una jovencita, y le dijo, pastor, aquí esta hermana está comiendo chicle en el santuario, que antiguamente era más seria la cosa. Y el pastor le dijo, no hermanita, le dijo, el santuario está comiendo chicle. O sea, en otras palabras, la casa de Dios es la que está comiendo chicle. Amén. Cuando usted viene a tomar café aquí adentro, usted no viene a tomar café a la casa de Dios. No, la casa de Dios se vino a tomar un café aquí adentro. ¿Me explico? ¿Estamos todos claros con relación a eso? Se requiere una clase mediadora, la religión requiere una clase mediadora. Por ejemplo, cuando usted no se conforma que fue el pastor el que fue a orar y no cree que un hermano puede ir a orar, entonces usted es una persona religiosa que es de Sardis o de Tiatira, ya no es de Filadelfia. Miren, ponga atención a esto que voy a decirle. Cuando yo paso aquí adelante a predicar, siempre espero que alguien me bendiga. Y entonces a ver si toma cualquier hermano. Y a lo mejor ustedes dirán, pero ya este hermano, yo le digo, bendíceme. Y a lo mejor el hermano no es de los más espirituales. A lo mejor está en la penúltima parte. Que nadie se sienta identificado. Pero yo le digo, ora por mí. Y a veces la persona se sorprende. ¿Por qué? Porque él es un sacerdote de Dios. Y cumplir su función, él bendice mi vida. ¿Me explico? Una vez Guachmaní andaba en un pueblo y se sentía frío espiritualmente hablando. Frío espiritualmente. Y uno dirá, ¿cómo un hombre de Dios de esa estatura puede estar frío espiritualmente? Y lo más cercano era una ciudad donde todos los hermanos eran fríos. Y dijo, pero yo voy a ir Y el Señor le dijo, anda. Y fue al lugar y pidió a los hermanos que oraran por él. Y él volvió a la vida con esta oración. Así que no menosprecie a su hermano que va a orar por usted. Normalmente, cuando el esposo se acerca a la esposa y le dice, mi amor, ¿quieres que ore por ti? Tú vayas a orar por mí. Porque la esposa le conoce todos los errores a uno. Prefiero que ore el hermano tanto. Créalo nomás, no importa si su esposo estaba peleando hace como 2 horas con usted. Y si él le pide, ora por mí, ore, no lo vea a él. Él tiene una función con su vida. Crea a la oración de todas maneras. Si usted puede hacer eso, usted está libre entonces de este pecado que te llena la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis, que cree que hay una clase mediadora. Dentro del pueblo de Dios todos somos sacerdotes del Señor. Amén. Bien, lo creemos, ¿cierto? Dice el texto, espero avanzar. Dice el texto, escribe el mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta iglesia tiene una característica especial, que Dios le tiene una llave abierta. Y yo lo noto, ¿en qué lo noto que hay una llave abierta?
Por ejemplo, normalmente cuando una persona está dentro de una iglesia protestante, por decir algo así, hace muchas campañas y invierten mucho dinero. Una vez estábamos y un misionero decía, oren para que haya mucho dinero para poder evangelizar y alcanzar las almas perdidas. Nosotros no gastamos plata en campaña, ni gastamos plata en ninguna cosa, pero hay una puerta abierta que la gente llega de todas maneras. ¿Por qué? Porque Dios tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Si quiere, aplaude al Señor. Amén. Si estuviera Lisa Reyes aquí, estaría vuelto loco. ¡Amén! ¡Aleluya! Faltan aquí la mitad de los hermanos, están medio muertos. Así, cuando aplauda, aplauda con ganas, ayudan, se despierta, se anima. Den un aplauso fuerte al Señor. No aplauda al predicador. ¡Amén! ¡Amén! Gracias, Señor Jesús. Que se note que hay jóvenes. Hablábamos con el hermano César. Ayer decíamos, nunca, no importa si tienes 80 años, tienes que parecer un joven. Amén. Amén, los viejos. ¿Sabe por qué? Porque uno se puede envejecer. Yo me acuerdo cuando tenía como 40 años, yo interiormente me sentía un viejo, la verdad. No sabía cómo comportarme. A los 30 años salía a cortar leña con bastón. Me faltaba la pura corbata. Qué terrible, era un viejo, pues. Así que practique jugando con su hijo, jugando con las guaguas, con los cabros chicos, tírese al suelo, nada más, y deje que el Señor lo renueve su mente, para que nunca se envejezca. Amén. Y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios le tiene una puerta abierta a Filadelfia. Una puerta abierta donde la gente llega la gente. Porque hay una puerta abierta y la gente queda cautivada por la palabra. Me gustó la hermana Olga cuando se expresó en el estudio bíblico, porque habló de puro disfrutar. Dijo, es tan exquisito esto, es tan rico, decía, es tan disfrutable. Esa es la forma correcta de expresarse. ¿Cómo estuvo la palabra? Riquísima, deliciosa, porque es una comida. Amén. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder. La iglesia de Filadelfia tiene poco poder. ¿Qué significa eso? Porque la iglesia de Filadelfia, la iglesia apostólica, tenía mucho poder. ¿Por qué la iglesia? Hay varias razones por qué se tiene poco poder. La iglesia aparentemente, la iglesia de Filadelfia, la iglesia aprobada, la iglesia que no tiene ningún reproche, la iglesia deseada por Dios, tiene poco poder. Ahora lo voy a explicar. Primero, porque la religión siempre pone atención en las grandes cosas. Dentro del pueblo evangélico hay una frase que todos la usan. Hermano, Dios te ha llamado para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero me refiero a que así se habla. Entonces el joven, amén, Dios me ha llamado para grandes cosas. Y le predican a uno, hermano, no seas pollo, sé águila, elévate. Y uno jura que Dios lo ha llamado para grandes cosas, pero de acuerdo a un concepto humano. ¿Y quién atiende las pequeñeces? Entonces cuando habla, esta es una iglesia de pequeñeces. Tal como Juanqui dijo, si yo me encargo de traer una sola persona, de un mes para otro, aquí no cabe la gente. Porque es una iglesia de pequeñeces. Esa es una razón porque dice tienes poca fuerza. Segundo, ¿por qué la iglesia evangélica es popular y la iglesia católica más popular todavía? Porque para ser popular usted tiene que tener dos cosas. Primero, ser político. Los políticos son famosos, ya sea para tirarle piedra, ya sea para insultarlo, o para lo que sea, los políticos son famosos. Y cuando la iglesia se mezcla en la política, se hace grande. Segundo, para que la iglesia sea entendida, tiene que haber jerarquía. O sea, necesitamos que la política entre a la iglesia y por otro lado necesitamos jerarquía. Por ejemplo, en la iglesia católica, el arzobispo,
el cardenal. Tipos educados. Bueno, dentro del pueblo evangélico tiene que existir lo mismo. Esa jerarquía para que sea famosa. ¿Por qué la iglesia Filadelfia no es famosa? Porque no tiene ni política ni jerarquía. Todos son hermanos, por eso nadie la toma en cuenta. Cuando yo conocí los mensajes de la iglesia recobrada que nació en el año 1800, yo dije, pero no es posible, ¿cómo puede estar oculto? ¿Cómo no famoso? ¿Cómo no se hizo famoso Witness Lee? Salvo para criticarlo con calumnias, decir que predicaba cosas erradas. No veo ni una cosa errada. Yo he leído tantos libros del hermano Witness Lee, que es el discípulo de Watchman Nee, que fueron los hermanos que recobraron. Una vez que la iglesia en Inglaterra, la iglesia que comenzó un recobro, se degradó, Watchman Nee a principios del año 1900 y después con Witness Lee empezaron a recobrar. Y cuando yo empecé a leer sus escritos, yo estaba fascinado. No podía entender cómo podía haber tanta luz. No lo entendía, pero cómo no eran famosos. Porque no hay jerarquía y porque no está mezclada con el mundo político. Por lo tanto, la iglesia Filadelfia no es popular ni es famosa, pero tiene algunas características que voy a mencionar luego que deja a todas las personas impresionadas. Dios no se complace en que hagas tantas cosas, sino que hagas lo mejor que puedes con lo poco que tienes. Acuérdense los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué es lo que hay? Alimenten a esta multitud. Pero Señor, ¿dónde vamos a sacar tanta comida? Son más de 20.000 personas que están aquí. La Biblia dice 5.000, pero no contaban a los niños, ni las personas menores de 19 años, ni los mayores de 50, y las mujeres no estaban consideradas entre esos 5.000. Si habían más de 20.000 personas, denle ustedes de comer. Y aparece, bueno, no, ellos no pensaron que el Señor era un chiste lo que le estaba diciendo. Y sigámosle el juego. Y apareció un cabro chico con 5 panes y 2 peces y dijimos, ¿qué? Ya, Señor, aquí hay esto. Ah, bueno, justo, dijo el Señor. Le mandó la bendición y dijo, repártanlo. Qué impresionante, los discípulos tienen que haber quedado muy impresionados y no sabían si el Señor los estaba agarrando para, como dicen en Chile, aquí para la chuleta. Pero los tipos empezaron a repartir 5 panes y 2 peces, comieron todo, se saciaron y sobró. Cuando uno piensa, pero yo no tengo mucho, ¿qué puedo yo hacer? No pongas la mirada en lo que tú puedes hacer, sino que en lo que Dios puede hacer dentro de una persona pequeña. ¡Amén! La mitad de la iglesia está durmiendo, la pillé. Vamos, hermanos, súmense, amén. No es nuestra grandeza, es lo que Dios puede hacer con 5 panes que un niño entregó y alimentó a muchos. Para caminar 1.000 kilómetros se comienza con un paso. Si usted no da un paso, no puede llegar a caminar 1.000 kilómetros. Así que no piense en demasiadas cosas. Y luego, dice el verso, tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa guardar la palabra? Tiene varias connotaciones, pero entre ellas, la iglesia Filadelfia ama profundamente la palabra. Hermanos, yo ya lo he dicho esto ya. Yo he estado en conferencias donde están los hermanos entregando estos temas de recobro. Y he mandado a obispos, gente inteligente, porque conozco personalmente a algunos de ellos. Y dicen, esta gente me hace sentir como niño de kindergarten. Porque la riqueza de la palabra que hay dentro de la iglesia Filadelfia es impresionante. Yo tengo un amigo que es un pastor y mi padre espiritual que tiene 64 años de pastor. Es uno de los más inteligentes dentro de la misión que salimos. Corte en esa parte, no. Él es inteligente. Él, una de las cosas que le gustaba es que le hicieran preguntas. Porque era un hombre muy inteligente. Cuando yo llegué a la iglesia yo tenía así una lista y él fascinado conmigo para exhibir lo que él sabía.
Pero cuando yo le hablo de la economía de Dios, él me dice, para un poquitito, ándate más despacio, Juan Carlito, me dice. Es que estas cosas no son comunes, tu lenguaje no es común, pero es que no viene de mí. Aleluya. Gracias, Señor. Como estamos en esto, voy a comenzar dentro de poco, voy a orar al Señor, voy a hablar de la economía de Dios, de algunos temas que ya son muy conocidos para los antiguos, pero necesitamos que todos más o menos entiendan en qué consiste la economía de Dios a grandes rasgos. Otros están en los libros estudiándolo, pero vamos a predicarlo en forma de mensaje y así van quedando guardados y los pueden seguir escuchando. Dice, has guardado mi palabra. Guardar la palabra significa que la atesora en el corazón, la valora, la ama, la disfruta. Es un deleite la palabra. Es un verdadero deleite la palabra del Señor. Porque son cosas que nos alimentan. No que alimentan la mente, sino que alimentan nuestra vida. Nos llenan de gozo, nos llenan de energía, nos llenan de buen ánimo. Y uno siente que ha sido nutrido por la palabra del Señor. No golpeado con la palabra. Y además no guarda nada que no esté en la palabra. En el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar porque en algún momento vamos a hablar más de eso. Y no han negado mi nombre. Le está hablando una iglesia cristiana. ¿Por qué le dice a la iglesia que no han negado mi nombre? Porque donde quiera que usted vaya. De hecho, en el Facebook, en la página, los que ven nuestra página, Iglesia en Santiago, hay preguntas ahí. Los que siguen los comentarios dicen, ¿y cuál es la denominación de ustedes? Somos cristianos. Sí, pero ¿cuál es la denominación? Ellos necesitan que uno diga, soy metodista, soy bautista, soy pentecostal, porque decir cristiano no es normal. Entonces cuando dicen, no, si somos cristianos, sí, pero eso no es normal. Qué rara la doctrina. Venía con unos pastores amigos míos, que Dios me libre que me estén escuchando, pero no importa, nada, si no tiene nada de malo. Veníamos con unos pastores y dice que en Concepción, ¿hasta dónde ha llegado la herejía? Dijo. ¿Y cuál es la herejía? Se hacen llamar la iglesia. Y le dije yo, ¿y cómo tienen que llamarse? No, tienen que llamarse pentecostales o cuadrangulares. ¿Y qué dice la Biblia? No, pero doctrina rara. No, pero te metiste en la doctrina, ¿sabes lo que ellos predican? ¿Saben quién es el raro? Tú eres el raro. Porque tú te haces llamar pentecostal, bautista o lo que sea. Ellos son correctos. Ellos se hacen llamar la iglesia en Concepción. ¿Dónde está? ¿Quién es el hereje? Pero nacimos en una pieza con olor a ajo. Entonces nos volvimos inmunes al olor a ajo. No notamos la perversión, no notamos la levadura. Dentro de la iglesia no la notamos. Porque no nacimos en una área, en una esfera donde lo malo es normal. Es normal que haya un padre, que haya un papa, que haya un cardenal. Es normal que haya un obispo, que haya un pastor o un presbítero. Es normal. Pero no es normal en la Biblia. Entonces cuando uno quiere volver a la Biblia, tiene mucha oposición y esto no es popular. Porque dentro de la iglesia Filadelfia no hay gigantes espirituales. Todos son iguales, la espiritualidad es corporativa. Nos arrastramos unos a otros. Porque en la iglesia Filadelfia somos un cuerpo. Y usted dirá, ay pastores, que yo no puedo ver como usted ve porque no eres ojo, hermano. A lo mejor dentro del cuerpo eres dedo. Cumple tu función de dedo. ¿Y cuál es la función del dedo? Ser dedo, pues. Pero ve, por ejemplo, todos los hermanos nos vienen a la oración, al grupo de oración. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a empezar a predicar en contra de los hermanos que no vienen al ministerio de la oración? No. Estamos todos orando en el ministerio de la oración. ¿Dónde? A través de ese grupo. Ustedes predican a través de los que somos predicadores, pero ustedes tienen su propia función. Somos un cuerpo, no tenemos que hacer lo que hace el otro.
¿Cuántas veces le ponemos carga a los hermanos? Yo antiguamente predicaba, oh hermano, tienes que salir a evangelizar, tienes que ser un ganador de almas. Dentro de la iglesia hay un 10% de hermanos que tienen el don de ganar almas. Y el resto a lo mejor nunca va a traer un alma, pero ha orado mucho por esa alma. O es amable, o es cariñoso, carismático, es consolador. No tiene que ser todo, somos lo que el Señor puso en nosotros, sino si ponemos esa carga, hacemos que la gente pierda su fuerza, se desanime y ande triste. No han negado mi nombre. ¿Qué significa negar el nombre de Cristo? No es que dentro de la misión pentecostal o metodista o bautista ellos no hayan negado, no digan que son cristianos. No. Negar el nombre significa ponerse otro nombre sobre su cabeza que no sea el nombre de Cristo. Eso significa. Entonces cuando guardamos la palabra, la atesoramos y no negamos el nombre del Señor, la bendición está con nosotros. He aquí voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo podríamos reconocer que Dios ama a Filadelfia? Tendría que entrar y venir y estar en medio de aquí y se daría cuenta que Dios ama a la iglesia en Filadelfia. ¿Lo notarían? ¿Se darían cuenta? Ahora, ¿qué se requiere? ¿Por qué está hablando de judío? Está hablando de religión. Hay 4 cosas que se requieren para ser un religioso. Se requiere una clase mediadora. Eso lo tiene la iglesia católica y lo tiene la iglesia evangélica. Una clase mediadora. Pastor, ore usted por mí, pero también puede orar el hermano. Todos podemos orar. ¿Me explico? No hay una clase mediadora. Se requiere un templo. La iglesia católica tiene lleno de templos, ha invertido mucho dinero en templos grandes y la iglesia evangélica cree exactamente lo mismo. Tiene una casa de Dios. Se requieren 2 cosas, una clase mediadora y se requiere un templo. Tercero, se requieren ordenanzas de la letra de la ley. O sea, una religión tiene que tener reglamento. Nosotros no tenemos reglamento. No tenemos esto es bueno o esto es malo. Nosotros tenemos a una persona viva dentro de nosotros que nos rige. Aleluya, amén. La religión siempre dice, pastor, ¿es bueno o es malo ir al cementerio? Pastor, ¿es bueno o es malo tomarse una copita así chiquitita de vino a la hora del almuerzo? Pastor, ¿es bueno o malo hacerse un tatuaje? Usted quisiera que yo le respondiera eso, ¿cierto? ¿Cierto? Usted está esperando que yo le responda, porque somos religiosos. La respuesta es, Cristo nunca dijo esto es malo, esto es bueno. La pregunta es, hermano, ¿qué te dice el Señor? ¿Es Cristo o no es Cristo? ¿Nació en Cristo? Sí, pastor, yo siento en mi espíritu que el Señor me deja que me ponga un texto chiquitito que diga, Señor Jesús, te amo. ¿Tú crees que el Señor te lo está diciendo? Sí, pastor. ¿Qué puedo decir yo? Yo no le puedo decir ni sí ni no. Si le digo sí, estoy mal. Si le digo no, también estoy mal. Aquí no hay religión. Aquí tenemos una persona viva dentro de nosotros. Esto es lo maravilloso. Y sabe, hermano, todos nosotros somos diferentes. Lo que Dios te prohíbe a ti, al otro no se lo prohíbe. Somos únicos y especiales. Pero Señor, ¿por qué este no? Él es mi hijo, tiene una relación con él y este con otra relación. Cada cual es diferente. Hay ciertas cosas que son claramente pecados. Usted no me puede decir que tiene que ir a quitarle la esposa al otro porque el Espíritu se lo está guiando. Ya no sea sinvergüenza. Canalla. Se está entendiendo en cosas que son neutras. ¿Me explico, cierto? Tenemos entonces la clase mediadora, tenemos la casa, las ordenanzas de la ley, los reglamentos. Todos quieren que la iglesia cristiana tenga reglamento. Y por último, no se confunda con esto, promesas terrenales. La religión siempre se basa en promesas terrenales. Y yo
meditaba en el estudio bíblico cuando estábamos ahí, que Pablo le dieron muchos azotes en su espalda porque él echó el demonio a una muchacha. Lo metieron y lo amarraron en el cepo. Él no estaba solo. Y estaban ahí y se puso a cantar alabanza. Y yo dije, ¿cómo es posible que él se haya puesto a cantar alabanza? Por una sola razón. Él no estaba centrado en las promesas terrenales. Vea que Efesios capítulo 1, no me quedo con el verso 3, y el 4 también habla, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La religión te promete cosas terrenales ahora. Y usted dirá, entonces es malo ciertas cosas. No, una vez que tú tienes las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, esas cuestiones llegan por sí mismas. Te seguirán, dice la Escritura, te seguirán. Mientras tú vas en pos de las bendiciones espirituales, te seguirán todas las cosas que necesitamos para vivir. No se puede evitar. Eres un hijo nacido en bendición. Eres un hijo bendito. No tienes que ir tras la prosperidad económica, porque ella va a ir detrás de ti. Amén. Filadelfia ama al Señor. Filadelfia ama su palabra y ama su persona. Tiene un celo profundo por la persona, por el nombre del Señor Jesús. Y Dios la ama porque dicen, te reconozcan que yo te he amado. Y si alguno te pregunta, ¿Dios ama más a alguno que a otro? Parece que sí. Porque aquí lo dice. Pero no es que Dios no ame no, a ver, ¿cómo explicar? Es un amor complaciente. Entonces Dios ama más a todos nos ama iguales, en un aspecto, pero con un amor complaciente. Chiste, nada que ver, pues me está haciendo callar. ¿Y ahora qué pasó con la grabación? La voy a tener que hacer en 2 etapas. Ya. Un amor complaciente solamente lo tiene con Filadelfia. Esta iglesia la amo, me complazco en ella. Guarda mi palabra y no ha negado mi nombre. Y miren, ya estoy aterrizando. Dice, haré que se postren a tus pies. Al final van a tener que reconocer que la iglesia de Filadelfia, la iglesia deseada por el Señor, Dios la ama profundamente. Y dice, aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, la guardó en su corazón, la palabra de la perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una parte que dicen ellos, Dios va a guardar a la iglesia a Filadelfia dentro de la prueba. No, no dice eso. Si el Señor dijera, yo los voy a guardar de la gran tribulación, quiere decir que Dios nos va a dejar en la gran tribulación, pero nos va a guardar dentro de la gran tribulación. No, aquí está diciendo que Dios nos va a guardar de la hora. Antes que llegue esa hora, la iglesia, el Señor la saca, porque no quiere que la iglesia pase por esa gran tribulación. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Amén. Todos queremos irnos antes de la gran tribulación. Amén. Confiamos en ello. Viene un tiempo muy difícil. Yo vengo pronto. Miren, no dice que debe vencer para ganar. Yo vengo pronto. Retén lo que tiene. O sea, la iglesia de Filadelfia ya tiene ganada la corona. Porque se desalojó de todo lo malo que yo mencioné en las iglesias anteriores. Ya tiene la corona, porque guarda la palabra, ha amado al Señor y no permite que ningún nombre venga sobre su cabeza. Cree que todos somos sacerdotes de Dios y reyes y sacerdotes que podemos ministrar. Ya tiene la corona. Dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O sea, la corona ya está. En la Biblia existe un solo hombre que tuvo la experiencia de saber que ya había ganado la corona, y ese fue Pablo. El único que logró decir que ya había ganado la corona. Nadie más dijo eso. Nunca nadie dijo que tenía ya ganada la corona. Fue el único Pablo. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, a la iglesia en Filadelfia, que ya tiene ganada la corona. Esta es una cuestión por fe. A lo mejor usted, la mayor parte de aquí dirá, yo no lo siento así.
no es cuestión de sentirlo, créelo nomás. Si lo crees, cada vez va a ser más una realidad en tu vida. Y después dice, al que venza, ¿qué es lo que tiene que vencer? Nada, lo único que tiene que vencer es retener lo que ya tiene. Esa es la victoria de Filadelfia, que retenga lo que ya tiene. Y luego dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. No dice te daré nada, aquí no hay promesa de nada externo. A ti mismo yo te voy a hacer una columna. ¿Por qué dice eso? Ponga atención también a esto. Yo te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Bueno, quedemos ahí. ¿Por qué dice eso? Porque la Iglesia Católica excomulgaba a todos aquellos que pensaban diferente. Excomulgó a todos los evangélicos, los echó. Pero la Iglesia evangélica también expulsa a los suyos. Cuando se vuelven a la palabra, también los expulsa. Entonces por eso dice que nunca más saldremos de allí. Porque una columna, para salir de un edificio, tiene que derribar el edificio. Y a todos los Filadelfia, el Señor le promete que sea una columna. Y luego dice, escribiré sobre él. Hermano, miren, si a ustedes les gustan los tatuajes, ponga atención a lo que voy a decir. No se preocupe, que el Señor es experto en tatuaje. Ah, ¿no me creen? Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué bonito. Y él tiene bonita letra. Seguimos. Si no queda conforme con un tatuaje, vamos por el otro. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, va a escribir el nombre de Dios, el nombre de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, dentro de nosotros. ¿Por qué? Esto es maravilloso, hermano. Pero después sigue. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿De dónde desciende la Nueva Jerusalén? De Dios mismo. ¿Y quién es esa? Es la iglesia. Y mi nombre nuevo. 3 tatuajes por el precio de uno. ¡Aleluya! Gracias, Señor. No existe ningún ser en todo el universo y nunca jamás va a existir un ser que tenga a Dios dentro de su ser. Por eso ¿por qué escribe el nombre de Dios? ¿Por qué escribe el nombre de la ciudad y el nombre nuevo de Dios? Porque la iglesia es la expresión forjada de Dios. Dios se forjó dentro de la iglesia, no de los ángeles, ni de ningún otro ser. Hermano, eres más valioso de lo que jamás podrías tú imaginarte. Por eso es importante valorar al Señor en extremo, tenerlo a Él como un tesoro, como la persona más importante. A mí me da lo mismo ser cuadrangular, metodista, bautista. No quiero nada, solo quiero ser cristiano. Cristiano, amén. Gracias, Señor. Solo quiero ser cristiano, amén. Gracias, Señor Jesús. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted quiere abrir sus oídos, va a poder oír lo que el Señor nos dijo en esta mañana. Que la gracia sea con todos ustedes, amén. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos. Póngase en pie y alabe al Señor. Póngase en pie, hermano, y levante sus manos y dígale, te amo, Señor, te amo. Eres mi vida, te amo, Señor, te amamos. Amamos, Señor, tu persona maravillosa. Gracias, gracias por tu inmenso amor, tu bondad. Gracias por estas vidas, por estas personas, por estos hermanos que están presentes. Gracias por tu iglesia que tú compraste a precio de sangre. Señor, te amamos, Señor Jesús.
Aquí está nuestra vida. Si algunos pueden avanzar, pasen aquí adelante mientras cantamos. Levanto mis manos, amén. Podemos cantar esa canción. Pueden pasar aquí adelante, hermanos, los que puedan, y el resto se quedan donde está. Pero más adelante, para que todos puedan caber, amén. Y levante sus manos y ofrézcale una adoración al Señor mientras cantamos al Señor. Alaba esa canción, amén. Te amamos, papá, amén. El Señor quiere una fiesta. El Señor quiere una fiesta. Él quiere una fiesta, amén, amén. Te amamos, Señor. Él quiere una fiesta, amén. Él quiere nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Te amamos, Padre amado. Gracias, Señor, amén. Te amamos. Canta al Señor, amén. Canta al Señor. Gracias, Señor Jesús. Y Dios no rechaza ahora